político muerto. Ellos estaban de parranda. Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Electoral. La hora de los gremios ha llegado. Aquí la Federación de Periodistas del Perú, gloriosa, histórica, que marca pues un rumbo haciendo país. Un gusto de saludarlos. Vamos a tener el análisis político correspondiente al inicio. Ya estaremos en una entrevista en unos minutos con el teniente PNP en situación de retiro, quien ya nos acompaña, Víctor Mascaro Mosquera, secretario general del Instituto de Defensa del Policía IDEPOL, vicepresidente de la Federación de Policías Retirados del Perú, FEDERPOL, y estaremos presentando una serie de primicias. Ángel, un placer de saludarte y listos para la jornada. Buenos días, Rafael, y muy buenos días también a nuestro invitado especial que viene el día de hoy y a todos nuestros radio oyentes de esta su emisora virtual radiofpp.com. En cuanto a la evaluación de la coyuntura política, ¿qué es lo más saltante, Ángel, que has estado viendo en estos últimos momentos? Bueno, sobre todo el avasallador triunfo que está logrando Fuerza Popular en el Congreso de la República, con 71 escaños, prácticamente los tiene ya asegurados el grupo de Keiko Fujimori, y esto haría pues una mayoría absoluta en el Congreso de la República, lo que significaría pues de que ellos prácticamente van a manejar absolutamente todas las comisiones. Ya Keiko Fujimori ha manifestado que va a darle a la oposición la comisión de fiscalización y la comisión de presupuesto, me parece, sí, de economía, ¿no? Entonces, pero nos preguntamos de qué sirve que la oposición tenga la presidencia de esas comisiones cuando los integrantes de esas dos comisiones en mayoría van a ser miembros del fujimorismo. O sea, muy poco va a poder hacer el presidente. Lo lógico, y yo creo que lo más loable sería que permita también que los integrantes de estas comisiones sean en mayoría por parte de la oposición y no solamente la mesa directiva, ¿no?, de ellos o la presidencia. Bueno, en ese aspecto yo creo que la oposición va a tener que negociar con el fujimorismo para que se dé de esta forma, ¿no? Algunas voces de la oposición, por ejemplo en el caso de Verónica Mendoza, ya señalan que es la segunda fuerza política en el país desde el punto de vista parlamentario, habida cuenta que Verónica Mendoza con el Frente Amplio han superado incluso a Pedro Pablo Kuczynski en materia de representación congresal. Así es, pero no representan más allá del 20% de la representación congresal, ¿no? Y el resto de los congresistas de igual forma. O sea, en total la oposición, si es que se da una oposición total de los otros cuatro grupos, porque es muy probable que de repente tanto quien gane en las elecciones, si es el caso de Keiko, es muy probable que de repente entre en una alianza con Peruanos por el Cambio, lo que haría pues que de repente este grupo termine apoyando y consolidando pues el poder absoluto en el Congreso de la República, y se verían pues muy disminuidos una Verónica Mendoza con un Barnechea y Alan García, que sumados ambos pues no hacen más allá del 30%, ¿no? Así es, esto pone evidentemente la situación, incluso como dices, es cierto, por más alianzas que hagan ya desde Acción Popular hay voces que señalan que mantendrían la actual alianza que tiene Acción Popular con la gente de izquierda en un bloque popular, se mantendría. Hagan las alianzas que hagan con 71 congresistas, el oficialismo obviamente no va a haber ninguna dificultad para que de ganar Keiko en el Congreso manejen el tema de la delegación de facultades si lo pide Keiko, la reforma que quieran aplicar a la Constitución, el control de comisiones que ha señalado efectivamente con comisiones estratégicas tan importantes como Economía y Presupuesto, Cuenta General de la República, la de Fiscalización, que es clave. Entonces esto nos está llevando a un panorama en el que para esta segunda vuelta, ¿qué opinas al respecto con un PPK que
si bien tiene estrategas, tiene recursos, pero hemos visto en el RIMAC a una Keiko Fujimori con voluntad de ganar, y eso es interesante, una Keiko Fujimori que está activa y con gran experiencia, y que para personas que analizamos la situación de cómo fue el Fujimorato y nos hemos enfrentado a esa dictadura, hoy vemos con cierta preocupación, pero el análisis político es frío. Lo hemos visto con voluntad de ganar, con iniciativa, y yo creo que esa velocidad es un tren muy fuerte que tendrá que frenar PPK. Así es, Gilbert Violeta, el vicepresidente de Peruanos por el Cambio hoy día, y también ya congresista electo, ha manifestado de que ellos van a hacer una revisión de su plan de gobierno, y van a integrar algunos puntos que han sido trazados por los grupos que han quedado relegados en este proceso electoral, como es el caso de lo que plantea el Frente Amplio, lo que está planteando Acción Popular y lo que también estaría planteando el APRA, ¿no? Entonces, en este aspecto vemos pues una muy buena voluntad de Pedro Pablo Kuczynski de una apertura, ¿no? A diferencia de una fuerza popular que el vicepresidente también de la plancha de Keiko Fujimori, el señor Kimpler, ha manifestado que ellos no van a revisar, que ellos han hecho su plan de gobierno en base ya a un consenso con la población durante un recorrido de muchos años. Esto pues pone a Fuerza Popular y a la plancha de Keiko Fujimori un poco con una cierta soberbia, que ya en anteriores oportunidades lo habíamos manifestado por parte del fujimorismo, ¿no? Entonces yo creo que esa apertura que está dando Pedro Pablo Kuczynski para poder incorporar en su plan de gobierno algunos puntos de los otros grupos políticos que no han sido favorecidos y que han ingresado al Congreso de la República, yo creo, y que han pasado la valla principalmente, yo creo que es bastante importante y bastante loable de considerar, ¿no? En esta evaluación política, donde saludamos el papel de las redes a lo largo y ancho del Perú, y las instamos para que siempre nos acompañen con sus opiniones, comentarios, inquietudes en el Facebook, por ejemplo. En esta evaluación de Diego Ángel, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski ha buscado a Gregorio Santos, y Gregorio Santos no lo ha recibido. Hay un elemento. Otro elemento también hemos visto como frente a Mario Vargas Llosa, que ha dicho que respalda a Pedro Pablo Kuczynski. La respuesta inmediata de Keiko ha sido recomendarle al Premio Nobel de Literatura que haga una novela sobre las agendas de Nadine. ¿Qué te parecen estos dos acontecimientos? En el caso de Gregorio Santos yo creo que era un poco previsible, ¿no? Puesto que él se encuentra prácticamente a la otra vereda en lo que respecta a la posición de Pedro Pablo Kuczynski y de las propuestas económicas, y sobre todo en los planteamientos del tema de la mina, ¿no? Y también con respecto a lo es la asistencia social. Era previsible, creo, una actitud de esa naturaleza, ¿no? Y sobre todo también estando en la condición en la cual se encuentra Gregorio Santos, que muy difícilmente él podría hacer algo desde detrás de las rejas. Él tendría que más bien estar afuera, así como yo creo que así como Pedro Pablo Kuczynski está hablando de un encarcelamiento de Fujimori en su domicilio. Yo creo que Pedro Pablo Kuczynski debería ser consecuente también con esa postura y pedir lo mismo para Gregorio Santos, ¿no? Interesante. Y en cuanto a Keiko dándole recomendaciones para una nueva obra, Mario Vargas Llosa, sobre las agendas de Nadine. Bueno, no pierde el sentido del humor, Keiko. Sí, definitivamente. Yo creo que en el caso de Mario Vargas Llosa tiene que hacer lo que más sabe hacer bien, ¿no? Y lo que sabe hacer bien pues es las novelas. Hemos visto pues que en política es muy malo, ¿no? Ahora, hablando de cárceles, rejas, a propósito del tema de Gregorio Santos, se puso malito Martín Belaúnde Locio y ha salido de prisión por una angina de pecho o algo más. ¿Tienes esa información? Sí, ha salido por
molestia, parece un tema del corazón y la presión, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ha sido llevado a una clínica en San Borja, una clínica que ya estaba ya dentro de lo que está previsto de un seguro particular que él ya tenía anteriormente y que justamente había sido ya incluso presentado al INPE para cualquier circunstancia, pero habría que evaluar ese tema, habría que analizar un poco bien a detalle qué tan mal se encuentra y sobre todo en qué condiciones está, en qué condiciones de seguridad se encuentra Belaúnde Locio. No vaya a ser por ahí de que de repente en cualquier momento se nos diga que lamentablemente se fugó, ¿no? Y sobre todo pues casi ya a terminar el gobierno y en unas circunstancias en que el humanismo no tiene absolutamente ninguna representación en el Congreso, pues que esto haría prácticamente que los se queden totalmente sin defensa y al desamparo en una eventual comisión investigadora que se realice pues en este nuevo Congreso. Y te propongo, Ángel, a 2 minutos antes de terminar este primer bloque para ir a la entrevista, 2 temas internacionales para no perder de la perspectiva geopolítica, la noticia que existe en el mundo. Uno, en el lado de Chile, que Michelle Bachelet promulgó ayer la financiación de las campañas políticas. Esto ha encontrado muchas resistencias en el Perú, pero ¿hasta qué punto podría ayudar la financiación de los partidos políticos para que estos caminen hacia su institucionalidad mucho más? Y ahora vemos que va a haber solo 6 bancadas en el Congreso. Eso por un lado. Y por otro lado, la situación difícil en la que se encuentra Dilma Rousseff en Brasil. Así es, en el caso de la propuesta en Chile, yo creo que es una propuesta que es bastante saludable porque esto permitiría un poco más la transparentización de los fondos que se están utilizando en las campañas, porque así como el Estado va a invertir o va a poner una determinada cantidad de dinero para los partidos políticos en los cuales van a tener que rendir las cuentas claras, lo mismo se va a tener que hacer con los fondos que se inviertan por parte del sector privado, ¿no? Entonces esto permitiría pues evitar que justamente en tiempos de campaña pues se haga un festín, ¿no? Sin saber realmente quiénes son los que están invirtiendo y que también esos fondos pues no provengan de la corrupción y que no provengan también en algunos de los casos o en el peor de los casos del narcotráfico. En el caso de Dilma Rousseff ha denunciado justamente de traidor a su vicepresidente porque ya él estaba adelantándose un poco a la caída de Dilma Rousseff para ponerse pues al frente del gobierno. Esto ha sido denunciado a raíz de un audio que saliera en el cual pues el vicepresidente prácticamente ya estaba anunciando y estaba poniendo una posición al respecto, ¿no? Pero debemos también entender que falta todavía la votación que se va a tener que llevar a cabo en el Congreso de la República de Brasil, en donde ahí definitivamente se va a definir si Dilma Rousseff sale del gobierno y es enjuiciada o permanece al frente del Estado. En ese aspecto yo creo que va a haber mucho manejo político en esto, va a haber muchas negociaciones y sobre todo la postura que vaya a poner Dilma Rousseff al respecto va a ser muy importante. Yo creo que a Dilma Rousseff se le ha caracterizado justamente esa imagen de ser una presidenta bastante firme, una presidenta que ha sabido llevar hasta cierto punto un poco las contrafuerzas, ¿no? Entonces yo creo que ahí va de repente tener que poner más fuerza para poder sacar un resultado positivo para ella, ¿no? Listos para ir a la pausa, entonces, amigas y amigos, tiene usted un panorama nacional e internacional en esta evaluación que hemos hecho en el primer bloque. Vamos a estar, ya estamos con él acompañados, pero luego de esta pausa, con Víctor Mascaro Mosquera, secretario general de IDEPOL, vicepresidente de FEDERPOL, para hablarnos de la realidad de la Policía Nacional y sobre todo una denuncia muy fuerte que va a presentarle, ya le presentó al ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe. Regresamos en un instante.
Continuamos en agenda electoral, lo anunciado. Está con nosotros el teniente PNP en situación de retiro, Víctor Mascaro Mosquera, a quien le damos la bienvenida. Desde ya, muy agradecido, señor Romero, por su deferencia, y solicito para responder todas las preguntas que me tenga usted que responder. Igual también a don Ángel. Así es, señor Mascaro, usted nos refiere a algunas denuncias. Nos gustaría nosotros, sobre todo, saber qué es lo que está trayendo para conocimiento de nuestros oyentes y de toda la ciudadanía con respecto, pues, a la denuncia que usted ya presentó anteriormente, incluso contra el ministro del Interior. Así es. Lo que yo vengo a informarles y sobre todo a los señores radioyentes es que es inaudito que un señor ministro del Interior sea tan soberbio y ante el petitorio que le ha hecho el congresista Paza para que le informe qué pasa con ese fondo de seguro de retiro de 555 oficiales que fueron pasados al retiro el 2 de enero del 2014 y hasta ahora no les paga, y siendo un dinero intangible. Y no obstante, en la Fuerza Armada, a la Ejército, Marina y Aviación, ya les pagaron, apenas salieron ellos al retiro. ¿Qué cosa es el Fondo de Seguro de Retiro? No era otra cosa que el FIR, el Fondo de Indemnización de Retiro, que fue creado. ¿Por qué? Porque las compensaciones de nosotros eran muy exiguas, se nos pagaba 1.000, 2.000 soles. Entonces el Estado, a través del gobierno de turno, dijo, no, vamos a pagar nosotros el 7% y el usuario el 3%. Y era un fondo acumulado durante 30 años y en la cual después de 30 años de servicio real y efectivo se les pagaba a los señores oficiales. Pero ¿qué ha pasado? Alegremente este dinero ha desaparecido y es por eso que se ha tenido que realizar la denuncia respectiva de abuso de autoridad. Ya se sabe que el funcionario público que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad. Así es. ¿Y de cuánto estamos hablando que es este fondo que ha desaparecido? Han desaparecido 12 millones de soles. 12 millones de soles que el señor ministro no da una explicación. Es más, es tan soberbio que cuando el presidente de la comisión fue y solicitó una audiencia con él, se rehusó. Ahora también, ante el fiscal de la Nación, que se ha hecho la denuncia respectiva, no se sabe si hasta ahora le ha respondido o no, porque esta denuncia fue presentada el 1 de marzo. Y la ampliación de la denuncia, y la otra denuncia fue presentada a fines de febrero, así que no sé, no me explico, o lo que yo más o menos subliminalmente creo que este señor está haciendo caja, porque ya lo he comprometido y he ampliado la denuncia al director de la Policía Nacional, al señor director de Planeamiento y Presupuesto, a la señora Teófila Guzmán, al señor Vicente Romero Fernández, al director de Planeamiento, al asesor Benigno Prado Contreras, y todos aquellos que se están rehusando porque están coludidos con este delito que se refleja más de 2 años y 2 meses de desatención a los oficiales con el pago de su fondo de seguro de retiro, el cual a más tardar debió realizarse entre los meses de febrero y marzo del 2014, o sea, a los 2 meses de haber pasado el retiro. Usted se refiere a los oficiales. Desde aquí le damos un saludo a todos los que nos están siguiendo y nos van a seguir en YouTube también. ¿De cuántos oficiales hablamos? ¿De qué graduación? ¿Y cuál sería la mecánica de este pago? Usted dice 12 millones de soles. ¿Cómo tendría que entregarse en este fondo a policías retirados? Estamos hablando de un universo de 555 oficiales. La mecánica era muy simple. Al mes y a los 2 meses, de acuerdo al decreto supremo 0039, debió pagárseles porque era un fondo intangible, no tenían por qué coger. Pero, señores, alegremente han desaparecido esos fondos. Ahora vamos a ver en la respuesta que va a dar todos estos que están coludidos en este delito de abuso de autoridad, que yo muy bien claro le he dicho a la fiscal, a la señora Idoris Cabello, que por favor no solamente se ve el abuso de autoridad, se vea la asociación ilícita para delinquir, se vea el enriquecimiento indebido, se vea malversación de fondos y se vea otro delito que también es nuevo, pero también que es el retención indebida. ¿Estos fondos de dónde provienen propiamente? Estos fondos provienen del Estado y del usuario. El Estado proveía de 7% del total del sueldo o la remuneración de un oficial, y el 3% lo pagaba el usuario, y con este 10% se iba acumulando durante 30 años. ¿Por qué? Porque nuestras CTS eran exiguas, nos pagaban 1.000 soles, 1.500, 2.000, y hasta ahora se está utilizando esto. Y sin embargo, los gobiernos de turno supieron esa situación y crearon pues los fondos de seguro de retiro, y los fondos de seguro de retiro era la acumulación que prácticamente nos daban 30 sueldos. Ya, pero para que funcione este fondo, ¿cómo es que se establece que pase a justamente los fondos para los destinatarios?
Ya, los fondos de seguro de retiro fueron creados como Fondo de Emisión de Retiro el 8 de diciembre del 54, normado por el Decreto Supremo 08, Comando Conjunto del 24 de julio del 85 y modificado por el Decreto Supremo 39 y 40 del Comando Conjunto del 97. Estos fondos constituyen un auxilio económico para el personal de dichas instituciones, Fuerza Armada y PNP, y estuvo constituido por el aporte del Estado y del personal a razón del 7% y 3% el usuario. Estos fondos eran intangibles, se habían creado fondos de retiro de oficiales, fondos de retiro de suboficiales, y estos funcionaban en Melo Franco, y ahí estaba el dinero. Cuando pasan a retiro estos señores oficiales, sencillamente cuando fueron a reclamar su dinero, vieron que nadie les daba razón de nada. Y así que también se les ha denunciado a todos los directores del Fondo Seguro de Retiro. O sea, cuando pasan al retiro se hacen beneficiarios de recibir el lógico, fondo. Era un dinero que inmediatamente, así lo especificaba la ley 0039, pero no... ¿Y la distribución cómo se establece? ¿Cómo se establece la distribución del fondo? Bien sencillo, se hace una escala, se hace una liquidación y se les paga de acuerdo a la cantidad. Lo más triste es que se le ha pagado a la Fuerza Armada. O sea, al Ejército, María Visión, ya le pagaron. A ellos sí le pagaron a los 2 meses. También, vale decirlo, al señor de personal de suboficiales también les han pagado, de la policía. ¿Qué ha dicho el Pérez Guadalupe al respecto? Al respecto no dice nada, está reacio a conversar porque han ido... ¿Le han enviado ya documentos? Le han enviado, el congresista Pasa, que es el presidente de la Comisión de Orden Interno, se sobreentiende que está encima del ministro, no le ha contestado. Ahora, no ha sido citado tampoco a la comisión para que responda al respecto. No fue citado, solamente fue enviado un oficio que fue en diciembre del año pasado, fue dirigido al señor ministro. El señor ministro nunca le contestó al señor Apaz. Ahora igualito, el fiscal de la Nación también le ha dicho para que haga su descargo respectivo y no sé, parece que está en el limbo. De todas maneras, hoy día voy a ir a la fiscalía, enriquecimiento ilícito, para hablar con la doctora Doris Cabello, que es la fiscal encargada de esto, para que me informe de acuerdo a la ley de transparencia. Este ministro seguramente está pasando piola porque hay campaña electoral, entonces como los reflectores se ponen en los candidatos y lo que pasa en las elecciones, este ministro se está cubriendo con eso seguramente. ¿No han pensado ustedes también recurrir, además de la denuncia que nos ha manifestado en detalle, recurrir a la Defensoría del Pueblo? ¿No han pensado recurrir, por ejemplo, al propio presidente de la República, que es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional? Porque como periodista a veces he visto que ha llegado memoriales o ha llegado comunicados a la presidencia de la República y rápidamente han dado despacho, incluso respuesta a estos documentos. No sé si en este caso ya ustedes han tratado de llegar al jefe de Estado. Al respecto se lo comunico y como primicia, nosotros, al ver la indiferencia ante la Fiscalía y ante todos los organismos paratutelares del Estado, vamos a ir a la casa del señor Humala para que nos diga por qué no se nos ha pagado el Fondo de Seguro de Retiro de Oficiales. Y con respecto a la segunda pregunta que usted me ha hecho, me parece que la Defensoría del Pueblo, y se lo voy a decir con toda sinceridad, ¿no?, porque no es la primera vez que acudimos a la Defensoría del Pueblo, es un eufemismo, es una paparucha y en realidad no existe. Defiende cualquier clase de situación, menos la de los menos favorecidos. ¿Qué creen ustedes que ha pasado con el fondo? Para mí que lo han redistribuido, lo han distribuido, o como se dice, nos han dicho, que han sido empleados, dice, para estos señores del fenómeno del niño. O sea, como era un fondo que estaba ahí, dijeron, no, para el fenómeno del niño. Pero es un fondo intangible, Es intangible, por eso han cometido no solamente es malversación. Autoridad, hay más delitos, hay una serie de delitos ahí. ¿Quiénes han manifestado eso que ha sido utilizado para el fenómeno del niño? Bueno, no, eso es lo que cuando se han ido los señores comandantes a averiguar, porque ellos se han ido a todos los estamentos, a todas las instancias, a la dirección de planeamiento, han ido a la asesoría legal, y entonces todos le dicen, ¿y el dinero? ¿Dónde está el dinero? Y todos se pasan la pelota, lo tiene el gran bonetón. Entonces por ahí salió una información, porque tenemos oficiales que están todavía, que han reingresado, y ellos son los que prácticamente nos están alimentando de información, y ellos nos dicen bien claro, señores, parece que esto lo han sido utilizados para el fenómeno del niño, porque era prioridad 1 de parte del presidente. Bueno, se han desaparecido más de 12 millones de soles, eso es bastante delicado, pero su presencia aquí nos da pie también para hablar de esta situación del fondo de retiro de los oficiales, pero también en general el presidente Humala habla de que se ha aumentado más a la policía en actividad, de que han tratado bien. ¿Cómo les ha tratado el gobierno humalista que acaba dentro de 3 meses su gestión? Bueno, en realidad, y lo voy a decir, usted sabe que yo no tengo pelos en la lengua y por eso es que yo siempre salgo a la palestra, no tengo rabo de paja. Está considerado en el ciberespacio que el presidente es el más grande traidor que ha habido para la Fuerza Armada. Al colocar el decreto supremo 1133, que prácticamente nos congela la pensión, ¿qué cosa va a hacer? Que toditos los policías en retiro vivan en inopia más absoluta. Y en cuanto
¿Cuánto les da actividad? Un engaña muchachos, solamente les da el consolidado, que ahora 2.668 para un superior, ha quedado pues un dinero ridículo. ¿Y cómo los engaña? Con las famosas bonificaciones. Pero cuando pasan al retiro le quitan los bonos. Escúcheme, lo inaudito, ya eso está en el 1133, ese mamotreto que se ha creado por este gobierno. Dice bien claro, el discapacitado, o sea que si por ejemplo en estos momentos a un policía o a un miembro de la Fuerza Armada lo discapacita, ¿sabe qué le da? Subsidio, no le dan pensión, tiene que esperar 30 años para que le den pensión, o sea que cualquier gobierno de turno entra, le quita el subsidio y lo deja sin nada al señor policía o miembro de la Fuerza Armada que se ha sacrificado en el BRAE y otros sitios de Tango 22. Sí. Ahora, en esta situación, cuando estamos viendo pues que un gobierno ha olvidado a sus instituciones, en este caso a la Fuerza Armada y la Policía Nacional, dicho sea de paso, usted también, amigo Víctor Mascaro, es también ha estado en el Ejército del Perú. Lógico, yo provengo de las canteras del Ejército, fui técnico armero de la Escuela Técnica del Ejército, y de ahí, como ya no teníamos estatus, porque Velasco nos quitó el estatus de oficial, entonces emigramos, toda mi promoción que éramos 30, emigramos a la policía, donde todavía se conserva el estatus, y ahora llegamos hasta el grado de coronel. Y con respecto a lo que está ocurriendo con esta denuncia, ¿qué acciones legales están ustedes estableciendo hasta el momento? No, solamente estamos esperando porque en la Fiscalía no hay resoluciones sino disposiciones. Entonces estamos esperando la primera disposición o calificación que va a hacer la señora fiscal, Doris Cabello, y de acuerdo a eso vamos a ya ver las instancias a seguir. Lógicamente tenemos que ya ponernos un poquito más duros. Vamos a ir donde el presidente para que nos diga qué ha pasado, porque de repente él desconoce lo que está haciendo el señor Pérez Guadalupe en el Ministerio Interior. Y en el Congreso de la República, el congresista Pasa, ¿qué les ha manifestado? ¿Van a citar al ministro? ¿Van a citar a las personas que están involucradas en este proceso? Lamentablemente por este proceso electoral y que ahora vamos a una segunda vuelta, me parece muy difícil que el congresista Pasa nos quiera recibir porque todos están llevando guapo a su molino, así que vamos a esperar que pase este mare magnum de política para ya poder emplazar de una manera un poquito más contundente y más reacia, ¿no? Abriendo el panorama de cómo el Estado peruano trata a su Policía Nacional, podríamos ya ensayar un balance de cómo el gobierno del presidente Ollantumala ha tratado a la institución de la policía. ¿Qué nos dice respecto a la familia policial? Por ejemplo, los servicios médicos. Cuando llega Humala, él encuentra una realidad y él durante la campaña, en los mítines a donde acudía, pues hablaba de la realidad de la Policía Nacional. ¿Cómo está el tema de las medicinas, los servicios en salud de la policía? ¿Cómo está el tema de Fospoli y otros? Al respecto le comunico porque como asociación he participado, ¿no? Lamentablemente se ha tercerizado el envío de medicinas por el intermedio, ahora se llama, ya no es ahora se llama Salupol, Salud del Policía, en la cual con un capital público y privado hay 400 millones de soles que en estos momentos se van a destinar, uno, para la reconstrucción del hospital de policía y dos, para que haya un apoyo logístico un poquito más constante de parte de las medicinas y de parte de todos los insumos como los reactivos químicos que se usan, ¿no?, para enfermedades como la diabetes, el SIDA, etcétera, etcétera. En cuanto a, por ejemplo, lo que corresponde a la formación de los policías, habida cuenta que como asociación ustedes están analizando permanentemente el día a día, ahí se habla del déficit de policías que tiene. Durante la campaña los candidatos han ido ofreciendo cifras, va a haber 30.000 policías más, va a haber 70.000 más, va a haber tantos. ¿Nuestras escuelas están en capacidad de suplir la demanda de policías que tiene el país? Al respecto, también me gusta hablar sin eufemismos, hay una mala formación del policía. Lamentablemente dicen 2, 3 años y salen al año y medio, al año 2 meses de acuerdo a la demanda, ¿no? Y en vista de que se están matando tantos policías ahora, entonces hay una mala formación del policía y por ende no hay una mística, no hay una doctrina, así que yo quisiera que, como dijo algún candidato, ¿no?, que se refundara la policía en el sentido de que debería haber una sola escuela en la cual salga una cantidad suficiente de policías como para poder mantener el orden interno, el orden público, la lucha contra la delincuencia, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente no es así. Como se dice políticamente, se están sacando policías a la criolla y que en vez de contribuir en defensa del bien común de la sociedad,
lo que está contribuyendo es a que prolifere más la delincuencia, porque estos señores, algunos malos policías, son los que prácticamente como conocen el sí y el no del policía y el sí y el no de la delincuencia, prácticamente se están coludiendo con la delincuencia, y por eso que esto ya es irreversible. Antes de pasar a la pausa, quiero dejar una pregunta y después, ¿no? Muy breve su respuesta, por favor. Ya. En cuanto al 24x24, ¿cómo ha aplicado el gobierno del 24 la eliminación del 1 por 1, como se le dice? Lamentablemente es un desconocimiento absoluto que un señor miembro del INPE, que tal vez eso le haya funcionado allá porque es una poca cantidad, acá no, acá lo que tiene que prevalecer es el 3x8, mi padre fue policía, mi abuelo fue policía, yo también soy policía, pero siempre prevalecía el 3x8, que no es otra cosa que los 3/4, ¿no? 3x8, 24, un policía de turno, un policía de retén y un policía de franco, eso era lo que debe prevalecer toda la vida, porque así ha sido y así se ha realizado toda la vida, y se ha buscado siempre la búsqueda del bien común, y ha sido de una manera satisfactoria en beneficio tanto de la policía como el beneficio de la ciudadanía. Muchas gracias al teniente PNP en situación de retiro, Víctor Mascaro Mosquera, por su presencia en Agenda Electoral, y estaremos convocándolo para una próxima entrevista. Muy agradecido, señor Romero, una vez más por su deferencia. Espero pues que con esto el señor Guadalupe ponga barbas en remojo y le conteste pues a la señora fiscal, porque de lo contrario vamos a tener que ir hasta las instancias internacionales, y si bien ahora está blindado, ya después el blindaje le termina el 28 de julio y después va a estar listo y expedito. Así es, muy anoche se anunció por las redes su presencia, estamos seguros que el ministro ha tomado nota de estas declaraciones. Gracias otra vez, vamos a una pausa y retornamos con más en la agenda electoral, porque hay muchos elementos que están llamando la atención del público y sobre eso vamos a incidir con Ángel Sánchez. Continuamos en Agenda Electoral, el último bloque, y hay información reciente, nosotros siempre tomándole el pulso a nuestros países vecinos también, ya que la Federación tiene instituciones homólogas en la región. ¿Qué está pasando en Argentina con Cristina Fernández, estimado Ángel? Bueno, Cristina el día de ayer ha presentado pues un escrito al juzgado, en donde ha sido citada justamente por el juez federal Claudio Bonadio, en la cual es investigada por presuntas irregularidades a través de la celebración de contratos de futuros de dólar. Entonces, en ese aspecto, pues, ella ha hecho un recuento al salir, donde ha habido pues una gran manifestación de un baño popular, y ha hecho un recuento de los expresidentes que han sido perseguidos anteriormente, también como es el caso de Hipólito Yrigoyen y de Juan Domingo Perón, pues no, que fueran también pues tratados de enjuiciar, e inclusive en el caso de Juan Domingo Perón hubieron pues una serie de recursos legales en los cuales también no solamente proscribieron a su partido político y a todo el peronismo en general durante casi dos décadas o una década y media aproximadamente, sino también que terminaron finalmente proscribiendo la candidatura de Juan Domingo de Perón, a pesar de que habían levantado ya la prohibición de su partido y de sus partidos políticos que apoyaban pues a este personaje, y que esto terminara pues con una posición por parte de todos los peronistas en postular pues a un candidato distinto, que no fuera Juan Domingo Perón, sino que fuera pues el caso de Cántora, ¿no? Uh-huh. En el cual pues saliera elegido abrumadoramente por una gran mayoría, y que después terminara renunciando, pero dejando pues ya el camino abierto para que Perón pueda asumir el gobierno. Y cuando postularon a Cántora, justamente se esgrimía pues un eslogan en el que se decía pues Cántora al gobierno y Juan Domingo Perón al poder. Esa era la posición pues que los argentinos y principalmente la clase obrera trabajó pues
para la candidatura pues de Cántora, que finalmente al momento de llegar a la presidencia, una vez ya en ejercicio, al poco tiempo terminara pues renunciando y permitiendo pues que Juan Domingo Perón asumiera pues en unas justas electorales la presidencia de la República, que terminara pues después de 8 meses de gestión pues con el fallecimiento pues de este insigne personaje. Qué importante hacer este análisis, y desde Agenda Electoral hacemos un análisis detenido, profundo, que es lo que se espera que se haga también en otros espacios de la señal abierta, por ejemplo. A propósito de Argentina, es cierto, Ángel, que en toda plaza es difícil hacer política, pero creo que en Plaza de Argentina es más difícil aún, incluso en el fútbol, cómo vibran las tribunas y cómo también las masas se enfrentan, y esto lo hemos visto en la historia argentina, y Kirchner cuando ya sale, porque tiene audiencias judiciales, fiscales, donde concurrir, sale una masa de gente para aplaudirla, y representa el kirchnerismo a través del esposo de ella, ya malogrado, fallecido, y ella con su reelección y todo, toda una corriente en Argentina que está diciéndole también al país gaucho: cuidado, porque esta forma de gobernar de Macri hace pues que los que se fueron derrotados en las ánforas puedan regresar con más rapidez. Exactamente, lo que está sucediendo en Argentina pues es un fortalecimiento más que del justicialismo, es un fortalecimiento del kirchnerismo, en el cual pues está retornando pues una Cristina Fernández de Kirchner prácticamente fortalecida por la aceptación popular, puesto que el actual presidente Macri ha pues prácticamente empezado pues un retroceso en los avances de los derechos laborales de los trabajadores, en lo que es el manejo económico. También ha habido pues una serie de cambios, y principalmente en lo que respecta a la asistencia social, todo aquel avance que se había logrado pues con el kirchnerismo en los pocos meses que tiene de presidente Macri, ha sido prácticamente revertido, y en ese aspecto la clase trabajadora, el pueblo argentino, se siente bastante descontento por estas medidas, y esto está permitiendo justamente el renacimiento y el fortalecimiento, y más todavía en un proceso judicial que se le está pretendiendo pues establecer a Cristina Fernández, está permitiendo pues que justamente Cristina salga fortalecida en cierta forma dentro de toda esta maraña de articulaciones que se está haciendo en contra de ella, ¿no? Y esto, en la perspectiva de nuestros amigos oyentes, televidentes a través del YouTube, tiene una consideración: el ruido político, que también lo vivimos en el Perú, pero a pesar de la realidad que tiene Argentina, muy diferente a la nuestra, ya que ahí, por ejemplo, son gobiernos independientes, ¿no? Y hay un gobernador que hace de alcalde, y cada región o gobernación o intendencia maneja sus cosas, sus presupuestos, y a veces no se siente mucho los de la capital, como sí en Lima. Sin embargo, este ruido está afectando a todas las instancias en Argentina, a pesar de la autonomía que tengan algunas de sus intendencias. No, es que definitivamente en un país, por más estructura federal que tenga, como es el caso de Argentina, lo que suceda pues en el gobierno central va a afectar al resto de los estados, ¿no? Entonces en este aspecto pues lo que más está afectando son las medidas políticas y las medidas económicas, porque es ahí donde se centra justamente la estabilidad de un gobierno y la tranquilidad de la población. Como decía Juan Domingo Perón, pues él trabajaba para tener contenta a la población. Cuando una población se siente contento, el manejo del poder y el manejo del gobierno es mucho más fácil. Así es. Y pasando a otra noticia ya en el ámbito local, la Oficina Nacional de Procesos Electorales
ya está culminando el recuento de las actas electorales para conocer los resultados de las elecciones al 100% y saber quiénes serán los 5 nuevos políticos que ingresarán al Parlamento andino. Hemos tenido la ocasión de entrevistar en agenda electoral a varios candidatos que estaban postulando al Parlamento andino y ya tenemos una cierta referencia oficial cuando, por ejemplo, para Fuerza Popular estarían yendo 3 representantes. Uno sería Víctor Rolando Sousa. Todos recordamos quién es Víctor Rolando Sousa, ex congresista que encabeza la nómina. Estaría también... No, creo que ese ha sido el médico de cabecera, ¿no? De Alberto Fujimori. Efectivamente, del estudio, ¿no? Sousa, abogado, claro, abogado, y Aguinaga, el médico de cabecera, y Rolando Sousa, que tenía el estudio en ese momento en Nagasaki. Después se han separado, cada uno por su cuenta, eran socios en un bufete, un estudio de abogados. Mario Francisco Zúñiga Martínez, otro representante, Jorge Luis Benjamín Romero Castro. Y por Peruanos por el Cambio, Cosme Mariano González y Jaime Osvaldo Salomón serían los que integrarían el Parlamento andino. Hay la posibilidad, está el conteo de votos ahí con Alan Carlson Fairley, fue candidato a la segunda vicepresidencia por el partido de Verónica Mendoza. Entonces está la cosa todavía por definirse, como también en el Parlamento en general, si bien hay nombres ya fijos para el Congreso, pero estaremos esperando que se dé todo al 100%. Así es, y hay otra noticia, Rafael, con respecto pues al matrimonio García Flores. Este matrimonio ha sido ya prácticamente disuelto, ha habido un divorcio en el cual ya fue anunciado pues el día de ayer por el secretario general del partido aprista, el señor Omar Quesada. Él ha anunciado ya que esta alianza entre el APRA y el PPC ha concluido, ha fenecido, puesto que esta alianza, según él manifiesta, era una alianza para el gobierno, para gobernar, y como no se ha dado ese caso, es que justamente la alianza tácitamente ha quedado disuelta. Pero sobre todo hay algo mucho más importante que debemos destacar, que es justamente que el PPC no ha logrado absolutamente una curul en este Congreso. Todos los representantes que han ingresado por la Alianza Popular son del APRA. Los 5 congresistas son pues apristas, ¿no? Entonces la representación que se esperaba del PPC pues prácticamente ha quedado totalmente frustrada, y esto pues le va a significar al Partido Popular Cristiano a tener que entrar a una reestructuración, así como también lo ha sido anunciado por parte del APRA por su ex candidato Alan García Pérez, en el cual también él ha manifestado que va a entrar el APRA en una reestructuración, que va a tener que elegir a sus nuevos líderes que van a conducir al partido y quienes son los que se van a encargar justamente de este fortalecimiento. Lo mismo va a ocurrir con el PPC, y yo creo que ahí, en el caso del PPC, va a haber grandes controversias, puesto que ahí sí ha habido un sector que públicamente se ha manifestado opositor pues a esta alianza, y los que han permitido, incluido Raúl Castro, que inicialmente se había opuesto, pero que finalmente terminó aceptando, y sobre todo pues siendo prácticamente la cabeza de lista del PPC con el número 2 en la Alianza Popular. Yo creo que pues son los que prácticamente con Lourdes Flores van a ser sentados al banquillo de los acusados pues, en el Partido Popular Cristiano. Lo que dices del PPC realmente es interesante, y el buen humor no se puede perder en la política, ¿no? No se sabe si son zombies o muertos vivientes los PPCistas, no tienen representación en el Congreso, han conservado hasta cierto punto, algunos dicen, dentro de la Comisión de Constitución del Congreso, que con ayuda del Jurado Nacional de Elecciones mantienen vigencia e inscripción todavía el APRA y el PPC. Pero lo han hecho pues a costa del APRA, ¿no? A costa, ¿no? Y esta alianza con la bendición del patriarca del PPC, que es Bedoya Reyes. La situación debe ser bastante inquietante para este Partido Popular Cristiano, porque tienen a su líder vivo, o sea, Luis Bedoya Reyes, que también está sotoboche.
Y Lourdes Flores Nano, que ha sido presidenta durante tanto tiempo de este partido, incluso los pepecistas decían que Lourdes Flores Nano era la candidata natural, pues no tiene ahora dirección política, no tiene presencia ante los medios, ni tiene voz para decirle qué le va a decir al PPC. Los que se frotan las manos y yo se los dije, es Marisol Pérez Tello y Alberto Bengolea, de Yola Polastri, uno de los burbujitos, que les ha dicho, pues, ¿qué pasó? Ya ves, por eso nosotros no estuvimos. Entonces, la política no puede perder este buen humor, pero estamos hablando del PPC, que no se sabe si son muertos vivientes, una contradicción, es muerto y viviente a la vez. Eso es lo que estamos viendo. Así es, en el caso, pues, del PPC, la decisión a mi criterio que ha llevado no solamente a Lourdes Flores, sino finalmente a el fundador del Partido Popular Cristiano, al señor Bedoya Reyes, a decidir de ir en una alianza con el APRA, es pues porque prácticamente ellos habían analizado que no tenían un candidato, tenían pues a una candidata nata como que es Lourdes Flores, pero que venía ya pues de varias jornadas electorales en las cuales pues prácticamente no había alcanzado ningún triunfo. Entonces, en vista de estos resultados en las elecciones anteriores, es que un poco los han llevado a justamente al PPC a tener que, y principalmente, más que a todo el Partido Popular Cristiano, sino a su fundador y a Lourdes Flores, a tener que hacer un poco esta alianza, es obligados casi prácticamente en desaparecer políticamente, a llevar esta alianza con el APRA, que lamentablemente pues no les ha dado muy buenos resultados. Yo creo que para el caso del APRA es difícil, no es tan difícil, porque el APRA tiene pues una trayectoria de casi 100 años de vida política y de las cuales pues prácticamente el 85% lo han vivido en la clandestinidad, han tenido pues oportunidades en las cuales también han sido proscritos pues por las dictaduras, los han desaparecido, e inclusive se hablaba en muchas oportunidades los líderes políticos de ese entonces que el APRA ya había desaparecido, y es ahí pues justamente que cuando nuevamente reaparecía y obtenía pues una aceptación popular, nace ese eslogan de que el APRA nunca muere. Yo creo que para el APRA no le va a ser muy difícil volverse a reestructurar, volverse a reorganizar y sobre todo redireccionar nuevamente su orientación a sus orígenes, y sus orígenes que están justamente vinculados a la clase trabajadora, vinculados a las poblaciones de menos recursos adquisitivos y las más olvidadas, en las cuales pues los líderes de ese entonces pues que estaban prácticamente comandando estos sectores, no solamente al interior del partido, sino principalmente en las organizaciones civiles, recogían pues las grandes demandas sociales de la población. Yo creo que por ahí el APRA va a tener que redireccionar su reorganización y le va a ser de repente nuevamente fácil volverse a ubicar políticamente. Luis Alberto Sánchez, periodista también, decía, ¿no?, que el APRA era como una esponja, ¿no?, que cuando venía la represión, la persecución, la apretaban y la esponja casi desaparecía, pero cuando se iba esa fuerza que la aprisionaba, se soltaba y la esponja se expandía. Y para no perder el buen humor en estos segundos finales que nos quedan, hay una batalla, con todo afecto, le digo con cariño a los compañeros Enrique Cornejo y Mauricio Mulder, pero ya se está hablando en las redes que es el bigote versus la barba, el bigote de Cornejo versus la barba de Mulder, así que algunos en el partido aprista han comenzado a hacerse bigotes y otros barbas. ¿Cuál de los dos vencerá, no? Bueno, yo creo que el APRA sabe manejar perfectamente sus sectores internos, ¿no? Y yo creo que estas posiciones de estos dos grupos van a ser conciliadas finalmente, porque definitivamente cada uno de ellos tiene su propia fortaleza y sus propias posiciones internas con respecto a la dirección del partido, y esto yo creo que va a terminar con una secretaría colegiada
que es lo que en la práctica el APRA mucho ha realizado, y lo ha realizado justamente las secretarías colegiadas en los momentos de crisis, en los momentos en los cuales el APRA tenía muchas dificultades, ya sea por persecución o sea porque no se encontraban en posiciones muy ventajosas. Yo creo que esa finalmente va a terminar siendo el resultado entre lo que van a hacer, que los que van a manejar el partido aprista entre los sectores más fuertes, ya sea los de Cornejo, los de Mulder, y de repente también los que intenten postular a Jorge del Castillo, porque también sí es una tercera opción, ¿no? Y que también por otro lado están los cuarentones, ¿no? Que ya son cincuentones, que están encabezados pues por Omar Quesada, y que es un sector bastante considerable, es un sector bastante fuerte, que es el que prácticamente va a definir la posición dentro del APRA a nivel interno, ¿no? Y yo creo que la parte del manejo externo va a terminar siendo otorgado, como en una oportunidad se lo dieron a Jorge Castillo, a Enrique Cornejo, y la parte política a Mauricio Mulder, y la parte institucional interna que podría estar entre Omar Quesada y Jorge del Castillo. Así nos ha ganado el tiempo. Mañana en Agenda Electoral con más análisis político, entrevistas y opiniones. No hay político muerto. Ellos estaban de parranda.